podrían decir nada más si se está proyectando? Sí, Luis. Sí, Luis. Listo. Sí se ve. Excelente, gracias compañeros. Bueno, pues vamos a iniciar ya la última plática del día de hoy. Me imagino que ya están un poquito cansados de la semana, así que traté de sintetizarlo lo mejor posible, aunado de que este tema de membrana epirretiniana pues está sumamente ligado con el tema de agujero macular, debido a que una cosa precede a la otra. Como ya les comenté, yo soy el doctor, perdón, me presento, soy el doctor Luis Zavala, R1 de Guadalajara. Les voy a presentar el tema de membrana epirretiniana. Como tal y como introducción, data o como tal los datos en la literatura mencionan que se había hecho la detección desde los años de 1865. El doctor Iwanov describió la membrana epirretiniana como una proliferación de tejido celular en la superficie de la retina o a lo largo de la membrana limitante interna. Desde entonces ha ido evolucionando y se han ido adicionando una serie de terminologías por los cuales se puede relacionar. Bien pueden ser pliegues primarios retinianos, arrugas de la superficie retiniana interna, cleosis prerretiniana, fibrosis macular prerretiniana, maculopatía en celofán, que es otra de las maneras en las que lo podemos conocer, o bien también se ha determinado Bucher macular. Como tal, en esos entonces no hay un registro específico de quién o cómo fue específicamente quién lo inventó, pero el registro data del doctor Iwanov, que fue quien el primero en quien le puso o lo bautizó como tal con esa terminología. Y bueno, vamos a definir primero que una membrana epirretinal es una condición caracterizada por una proliferación anormal de tejido sobre la superficie de la mácula o la zona de la retina central. Se va a asociar con una variedad de trastornos oculares como son retinopatía diabética, catarata, desprendimiento de retina, desprendimiento de vítreo posterior, que ahorita ya en la subclasificación vamos a ir mencionando y clasificando cada una de ellas. Hay dos grupos principales en los cuales lo vamos a dividir. También puede ocurrir después de una fotocoagulación o algún otro tipo de procedimiento invasivo que se pueda llevar a cabo, que también ahorita ya lo vamos a mencionar. Dentro de su patogenia, vamos a encontrar principalmente que tenemos que o es precedido por una migración de células gliales de la retina a través de defectos de la membrana limitante interna. Aquí es importante mencionar que en este tipo de, bueno, no me voy a adelantar un poquito, lo vamos a diferenciar en idiopáticos y secundarios. Cuando tenemos una cuestión idiopática, principalmente vamos a tener como principal factor de riesgo el desprendimiento de vítreo posterior. Cuando tenemos un desprendimiento de vítreo posterior, es importante también mencionar aquí las cuatro etapas que vamos a tener en él, como son la perifoveal, foveal, la vitreopapilar y la última que es el completo. Una vez que tenemos un desprendimiento de vítreo completo, vamos a tener una migración de células gliales de la retina a través de los defectos en la membrana limitante interna. Estos defectos son los que nos van a empezar a generar estos cambios propios y que nos van a empezar a generar pues vaya, los cambios sugestivos o predecesores a esta membrana epirretiniana. También vamos a tener en el número 2 agujeros retinianos desde la cabeza del nervio óptico en la asociación al desprendimiento del vítreo posterior, como ya lo mencionamos. Estas células van a participar en una actividad proliferativa que resulta en un tejido fibrocelular llamado membrana epirretiniana. También han sido involucradas en el proceso proliferativo fibrocitos, miofibroblastos, macrófagos, células inflamatorias y alocitos y elementos vasculares. Hay una diversa variedad de causas que provocan la proliferación de células al área macular. También se ha asociado, obviamente el más asociado es el DBP, pero también se ha asociado a traumatismos. También podemos tener por otro tipo de situaciones que pueden estarlo generando. Ahora sí lo vamos a subclasificar. Vamos a tener principalmente dos grandes grupos, las que son de origen idiopático y las que son de origen secundario. Las que son de origen idiopática van a tener principalmente, como ya lo estaba mencionando, su origen en el desprendimiento de vítreo posterior. Esto hace que su prevalencia o su presentación sea en pacientes, sobre todo de edades adultas. Últimamente hemos tenido también un repunte en pacientes jóvenes con desprendimiento de vítreo posterior, que eso ya sería otro tema, que se está asociando mucho con cuestiones de estrés, incluso cuestiones de miopía, etcétera. El 90% de los ojos en los que se practicó una vitrectomía por membrana epirretiniana tenían el desprendimiento de vítreo posterior completo, es decir, es prácticamente un dato o un signo fidedigno predecesivo de ella. El 30% de los casos tienen alguna expresión de bilateralidad. Aquí es donde difiere un poquito la literatura. En algunos autores me lo mencionan que tiene un 30% de los casos de expresión de bilateralidad, más sin embargo, en esta que es idiopática,
Alrededor del 10% específicamente son los autores ya un poco más recientes que lo refieren como tal que tiene de prevalencia bilateral. En algún grado de membrana epirretiniana, a los 50 años, en un 2% de los ojos, todos los ojos, mejor dicho, a partir de los 50 años, en un estudio que se realizó, un 2% de los pacientes consultados con esta edad presentaban un grado de membrana epirretiniana y hasta en un 20% de los casos. El DBP es muy importante mencionarlo en la membrana epirretiniana de origen idiopático. Aquí va a ser importante subclasificarlo como desgarros retinianos, disrupción de la membrana limitante interna y la inflamación. Los desgarros retinianos, como les mencionaba, pueden liberar células del epitelio pigmentario, pigmentado de la retina que proliferan sobre la retina posterior. Esto a su vez nos va a fomentar el crecimiento de una matriz astrocítica sobre la superficie retiniana, que es ya cuando tenemos una disrupción de ella en la membrana limitante interna y por ende está muy asociado también a que nos va a favorecer o que nos va a generar algún grado de inflamación y liberación de células por la ruptura de la membrana hematorretiniana. En cuanto a la subdivisión o la subclasificación secundaria, aquí va a aparecer principalmente después de una cirugía, bien sea desprendimiento de retina, está asociado incluso a otros procedimientos como son la facomulsificación, que ahorita lo vamos a mostrar un poco más en porcentajes para irlo acentuando. Estas son formas altamente evolutivas y se consideran formas focales de proliferación vitreoretiniana. Están causadas por células viables del epitelio pigmentado retiniano que se unen a la retina posterior. También va a estar aquí muy ligado a enfermedades vasculares retinianas que nos van a producir trastornos de forma constante de la barrera hematorretiniana, induciendo el crecimiento de esta barrera o de esta membrana. También va a estar asociado a retinopatía diabética, oclusión de venas centrales de la retina, telangiectasias, angiomatosis y edema macular quístico de cualquier naturaleza. Importante también mencionarlo, en estas no solamente se encuentra asociado a cuestiones o procedimientos que se llevarán a cabo, sino también se han descrito asociación con cororetinitis, uveitis intermedia, que puede favorecer debido al grado de inflamación que genera que haya este desarrollo de la membrana epirretiniana. Los procedimientos más asociados o con los que tenemos que tener más cuidado, sobre todo siempre hacer una buena anamnesis y revisión de nuestros pacientes, es con los pacientes que se someten a una crioterapia, fotocoagulación profiláctica después de desgarros retinianos y heridas penetrantes con afectación vitreoretiniana. Aquí los padecimientos más asociados a los casos de membrana epirretiniana secundaria fueron, en base a la literatura, lo que se describe como tal, la cirugía de catarata en cabeza con un 22,5%, seguido de un desprendimiento de retina con un 14,7%. Tenemos también unas situaciones vasculares como son la oclusión venosa y obviamente también podemos incluir aquí el origen idiopático que con un 5% y con una retinopatía diabética el 7%. ¿Esto de qué nos habla? Que lo que ya venimos mencionando, siempre tenemos que tener un adecuado control, sobre todo pacientes que tenemos con comorbilidades importantes, antecedentes de retinopatía diabética, siempre hacer una buena anamnesis, dilatar a estos pacientes, hacer un estudio de OCT para estar seguros, porque la cirugía, previa cirugía de catarata, debido a que esta es una de las que más se ha asociado como tal en en esta subclasificación secundaria, que es uno de los orígenes para generar la membrana epirretiniana. Dentro de las características clínicas que vamos a encontrar en estadios tempranos, pueden ser asintomáticas o disminuir pocas líneas de la visión. Realmente hay personas, y incluso yo creo que a todos nos ha tocado en algún punto de la consulta, conocer a algún paciente que tiene alguna membrana epirretiniana, pero él conserva su 20/20, se ha mantenido su agudeza visual. Eso es muy importante siempre estarlo monitoreando. Y en estadios tempranos no nos va a generar como tal ninguna sintomatología. Como les comento, va a haber una disminución leve o a unas cuantas líneas de la agudeza visual. Rara vez nos va a progresar o nos va a bajar de un 20/200 en estadios iniciales. Una vez que ya vamos teniendo una progresión, podemos empezar a tener metamorfopsias, visión central borrosa y desarrollan un patrón de distorsión a la exploración con la cartilla de Amsner, que aquí pongo un ejemplo muy claro de cómo lo ven ese tipo de pacientes o cómo es como nos lo van a referir. Esto nos habla de que ya hay un involucramiento de la región central, no de la región foveolar. Probablemente esta membrana que se generó, obviamente en su estadio ya está más avanzado y eso a su vez, pues obviamente nos va a generar
que la sintomatología se agudice o que se vaya modificando. En algunos casos, la contracción o la tracción que se empiezan a ejercer estas membranas a nivel tangencial sobre la mácula nos van a generar una disminución de la agudeza visual severa. En algunos casos, incluso, podríamos encontrar pacientes que ya nos refieren un escotoma absoluto. Estas son ya cuestiones o casos ya muy avanzados que incluso, como lo mencionó la compañera que acaba de dar la clase de agujero macular, justo en algunas ocasiones incluso ya podríamos tener datos de la tracción como tal, nos pudiera estar generando algún agujero macular que ya nos podría estar dando este signo clínico que es un escotoma. En cuanto a la exploración oftalmológica, siempre va a ser muy importante a todos nuestros pacientes en quienes sospechemos, o como tal, aunque no tengan, como les comentaba, ningún cambio en la agudeza visual, hacer una revisión con midriasis inducida, en los cuales sus principales características clínicas o cuadro clínico vamos a tener como un brillo leve, se va a referir como tal, como un brillo leve, un brillo reflejo intermitente de luz en la evaluación del fondo de ojo, conocido como el famoso reflejo macular en celofán. Las membranas delgadas dan lugar a menudo a mínimas distorsiones visuales y cambios en la pérdida del contorno foveal. Sombras sobre el epitelio pigmentario en la distribución de los vasos superficiales también van a ser asociados o vamos a poderlos encontrar, así como cuando se realiza una iluminación oblicua con la lámpara de hendidura. En estos casos, aquí adjunté un par de imágenes en las cuales principalmente vamos a visualizar en la parte superior. Este es con negro de anerito, un medio que se utilizó para de alguna manera delimitar un poco con mayor nitidez o claridad esta imagen y también, obviamente, en la que sí estamos teniendo como tal la imagen en brillo en celofán en la región foveal, que ya empieza a generar una atracción. Misma situación tenemos en la imagen inferior, donde tenemos una foto clínica de ojo izquierdo, donde ya podemos incluso detectar tortuosidad de los vasos sanguíneos, podemos empezar a notar cambios y el brillo en celofán característico en la región macular. Para poderlo estadificar, o una de las grandes clasificaciones, en 1987 se propuso una estadificación estándar, que es una clasificación clínica de 4 grados de gravedad creciente. En el grado cero se va a caracterizar por una visualización clínicamente por oftalmoscopía como reflejo semejante al celofán. No está asociado con una distorsión visual. En los grados cero todavía no tenemos este cambio. En el grado uno tenemos maculopatía en celofán arrugado. La membrana causa pliegues irregulares en la superficie interna de la retina. Estos pliegues se extienden sobre toda la superficie hasta los márgenes de la misma, generando una contracción severa. Los vasos paramaculares pueden traccionarse y formar la imagen en sacacorchos, que igual ahorita ya con imágenes lo vamos a ir distinguiendo todas y cada una de ellas. Y en el grado 2 es donde vamos a tener el famoso pucker macular. El Poker macular lo vamos a conocer como es un engrosamiento, una contracción o que va a distorsionar la anatomía o la morfología de los vasos sanguíneos, de los vasos de la retina, perdón, principalmente caracterizándose por una membrana gruesa y opaca o pliegues de arrugamiento en todas las capas de la retina. Y estas van a ser también, además, otras características principales a mencionar son el edema, pequeñas hemorragias, exudados algodonosos o algunas veces desprendimientos localizados de retina. Aquí como tal se me hizo la manera más didáctica y más breve de irlo describiendo en los estadios con imágenes clínicas. Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera imagen una foto clínica de ojo izquierdo. Tenemos como tal cambios en la foto clínica de ojo izquierdo a color, un nervio óptico de bordes regulares. Como tal tenemos un vítreo claro, no tenemos datos que nos estén haciendo una sugestividad de que tenemos un desprendimiento de vítreo posterior. Sin embargo, ya tenemos una leve anomalía en el reflejo macular, que es en esta región central. Tenemos ya esta ligera reflectividad que nos está hablando que está en algún futuro pudiera llegar a generar o se está desarrollando una membrana epiretinana. En el estadio grado uno vamos a tener ya otra característica importante. A diferencia de esta imagen, en grado cero vamos a tener ya la presencia de tortuosidad en nuestros vasos sanguíneos y el brillo en celofán es un poco más notorio en la región macular, en la región foveal. En el estadio grado uno vamos a tener, quise incluir aquí en el estadio grado uno una membrana epirretinana con ya una maculopatía en celofán.
que nos está haciendo con maculopatía encefalofán translúcida, que nos está haciendo ya una tracción. En este tipo de pacientes ya estamos prácticamente, empezamos a tener esta distorsión de las imágenes o pudieran llegar a sugerir o a referir como tal que las características clínicas que ya estuvimos mencionando. En esta imagen número 2 vamos a tener una membrana epirretiniana grado 2 que muestra ya una membrana opaca con tortuosidad vascular subyacente. Sobre todo aquí llama la atención la morfología de los vasos sanguíneos, ya es una tortuosidad marcada y obviamente ya se ve aquí en la región central, pues lo que es una membrana opaca, tortuosa. En este tipo de pacientes es cuando ya empezamos a tener bajas de la visión, incluso los escotomas pudieran estar ya, en algunos pacientes podrían llegar a referir incluso ya un escotoma, porque ya estamos teniendo la afección directamente en la región macular. Un estadio ya más avanzado, mejor dicho, un estadio grado 2 pero con otra presentación sería con manchas algodonosas, que es en donde nos está indicando aquí la flecha, y hemorragias intrarretinianas. También es importante aquí, en muchas ocasiones, conocer si el paciente tiene antecedente de una retinopatía diabética, si pudiéramos tener alguna otra asociación clínica, para en base a eso determinar el origen de esta membrana. Y pues bueno, ya un estadio más avanzado, vamos a tener una membrana epirretinana abulsionada en la cavidad vítrea. En este tipo de pacientes, al estar ya abulsionada, ya es un estadio un poco más avanzado y ahí ya está generando una atracción que incluso nos podría ser un factor de riesgo para algún otro tipo de complicación. En el estadio más avanzado se ha registrado como tal, ya aquí estaremos indagando un poco el factor de riesgo del tema que se acaba de tocar. Aquí como tal quise incluir esta imagen en donde viene anexado con un OCT, donde tenemos ya una interfase vitrorretiniana, una membrana que está haciendo una atracción y ya nos está generando un agujero macular, un agujero macular porque ya hay pérdida de la continuidad de las capas intrarretinales, las capas tanto intrarretinales y un separamiento de las mismas. Y también ya hay, ya hay acumulación de líquido en el espacio debido a que empieza a ingresar por este agujero que se empieza a generar, todo precedido por una membrana epirretinana que ya nos generó la atracción para generar este agujero macular. Obviamente en estos casos sí ya tenemos disminución de agudeza visual considerable, ya tenemos todas las características clínicas que mencionamos. Los autores Ruth y Fuss encontraron una incidencia de 5.4% de pliegues en la superficie de la retina en una serie de 500 ojos con necropsias. 29.6 fueron bilaterales, aunque ninguno de estos individuos tuvieron una cirugía ocular. Algunos tenían retinopatía diabética, desgarros retinianos y enfermedades vasooclusivas de la retina. Esto es lo que les mencionaba, justo que está asociado con otras patologías, es por ello siempre la anamnesis. Aquí fue por ello que quise conjuntar tanto la imagen del OCT con la imagen, con la imagen a color fotoclínica de este ojito, que es ojito derecho. Una vez que ya lo subclasificamos y que ya lo dividimos y que también aplicamos la clasificación de gas, se me hizo importante aquí mencionar, subdividir en los dos grandes grupos. En la imagen número 1 tenemos una imagen de ojo derecho, donde tenemos un vítreo claro, tenemos cambios como tal un púquer macular con epicentro temporal de presentación idiopática. En este tipo de pacientes, como ya se venía mencionando, viene precedido sobre todo como factor de riesgo por un desprendimiento de vítreo posterior, mientras que en la imagen al lado que tenemos, ya tenemos una MER grado 2 con un engrosamiento de la misma y una tracción macular hacia el sector temporal en un paciente diabético que tenemos ya este factor de riesgo, el factor, o mejor este factor predisponente que es la diabetes, además de que ya tenemos huellas de láser, lo cual nos indica que ya es un paciente fotocoagulado, por lo cual este paciente ya sería una membrana hiperretinana de origen secundario y con una clasificación grado 2. En cuanto al diagnóstico, es muy importante corroborarlo, obviamente, previamente hacer una buena anamnesis, una buena inspección mediante midriasis inducida y lo podremos complementar con una tomografía de coherencia óptica. Actualmente es el gold standard o es el principal método por el cual podemos utilizarlo debido a que nos ayuda a generar la OCT nos genera una
vaya, es la mejor manera de hacerlo cualitativa y cuantitativamente en el aspecto macular inicial, así como detectar los engrosamientos y fenómenos asociados como quistes o agujeros que nos pudieran estar generando. Los principales hallazgos que vamos a tener, vamos a encontrar con la pérdida del contorno foveal en cada una de sus capas, pérdida del contorno en sus capas más superficiales. Las más evolucionadas muestran incluso una irregularidad variable en todas las capas de la retina y engrosamiento retiniano difuso. En cuanto al diagnóstico mediante OCT, es muy importante, aquí se me hizo interesante compararlo, primero que nada definiendo lo que es un OCT normal. Aquí vamos a tener una interfase vitreoretiniana preservada, es decir, normal, capas intrarretinales con adecuada continuidad, capas extrarretinales con adecuada continuidad, la coroides con adecuado brillo para la edad, vamos a tener, no hay pérdida de continuidad como tal, complejo de Bruch está sin ninguna normalidad, mientras que, por ejemplo, si lo comparamos con esta imagen de esta tomografía de coherencia óptica, encontramos una membrana epirretiniana grado 1, notando cómo hay una línea de mayor reflectividad en la interfaz vitreoretiniana sin distorsión de las capas de la retina. En este tipo de casos es cuando hacemos el hallazgo como tal de la membrana. Este tipo de situaciones todavía no generan sintomatología o es muy raro que los pacientes refieran una sintomatología asociada a ello. Posteriormente, aquí vamos a presentar una membrana epirretiniana grado 1, la cual nos va a generar puentes y puentes de tracción, de tensión y tracción en las capas más internas de la retina, que es en donde ya nos empieza a generar esta tracción. Ya vamos a tener un grado 1, vamos a tener estos cambios con respecto de los OCTs previos y posteriormente en la imagen contralateral tenemos un OCT con membrana grado 2 o un Pucker macular porque ya nos está haciendo este engrosamiento o esta contracción o distorsión de los vasos sanguíneos. Ya no, también nos está traccionando todas las capas de la retina, incluso ya tenemos por aquí áreas de espacios o pérdidas de continuidad en las capas intrarretinales. Esto nos va a dar la pauta como tal para hacer una subclasificación o nos da para que sea como tal de un OCT con una membrana en grado 2. Y ya un estadio avanzado, vamos a tener un OCT macular con síndrome de tracción vitreomacular, que me parece que aquí ya es mucho más evidente. Hay una separación de las capas intrarretinales. Aquí en este tipo de pacientes ya llegamos a tener baja visión, ya es donde empiezan a tener metamorfopsias, empiezan a tener toda la sintomatología y se podría corroborar mediante obviamente la anamnesis o la revisión previa de nuestro paciente. Aquí en este caso reportaban que este paciente tenía una agudeza visual de 20/60. Eh, Como tal, obviamente es muy variable esta situación, ¿no? Hay pacientes que, dependiendo la localización de la membrana, qué tanto está traccionando, eso es lo que nos va a dar la pauta para saber qué tanto, mejor dicho, qué tanto está bajando la visión o cuánto podríamos llegar a tener la preservación de la misma. La fluorangiografía ha ido como tal, o se ha visto desplazada por la tomografía de coherencia óptica para la valoración rutinaria de las membranas epirretinianas. Pero este tipo de estudio lo podemos utilizar porque nos ayuda a resaltar la tortuosidad vascular y nos va a demostrar cualquier exudación. A veces está indicada para investigar la causa de una membrana epirretiniana, como una oclusión de la vena central de la retina previa, o también conforme se desarrollan líneas de tracción. Perdón, cambio. Se desarrollan las líneas de tracción, los pequeños vasos se hacen tortuosos de manera progresiva y puede desarrollar un edema macular. Dicho cambio se manifiesta frecuentemente o lo podemos encontrar por medio de una fluorangiografía. Aquí en este caso se me hizo interesante mencionarlo. Tenemos una fotoclínica de ojo derecho con una fluorangiografía arteriovenosa en su fase arteriovenosa, porque tenemos como tal hiperfluorescencia tanto en vasos como en arterias, lo cual vamos a detectar o nos llama la atención esta hipercaptación que tenemos a nivel foveal o a nivel central. eh, en este tipo de casos, o en este caso específico, se refería que teníamos una hiperfluorescencia por acúmulo en origen macular, sugestiva de un edema macular cistoide. Para este tipo de situaciones es donde nos va a servir. Aquí por un lado tenemos una fase tardía debido a que ya bajó como tal el medio de contraste, ya no tenemos esa hiperreflectividad
de los vasos sanguíneos, pero seguimos teniendo esta área de fuga o esta área de hiperfluorescencia en la región central macular, que obviamente nos hace corroborar, en este caso, que además de la membrana epiretinana ya tenemos áreas de fuga y tenemos como tal un edema macular cistoide o está sumamente asociado a él. En cuanto al tratamiento, aquí hay mucha controversia, hay yo creo que incluso escuelas al respecto, hay opiniones, hay de todo un poco. Igual ahorita lo vamos a ir mencionando. Como tal, el tratamiento quirúrgico empezó a partir de la década de 1970 por el doctor Robert Machimer, quien es el padre de todo lo que es los procedimientos vitreoretinianos, o fue él quien inició como tal con el uso de la vitrectomía pars plana. Desde entonces hay muchas series de casos y han sido reportados como exitosos tratados con vitrectomía y retiro de la membrana epirretiniana. Ningún tratamiento ha sido descrito como el gold standard o el más efectivo o el único utilizado en el mundo para esta situación. Es por ello que ahí es donde inicia un poco la controversia como tal, debido a que en un inicio, cuando no tenemos como tal compromiso visual, la observación es la primera línea de manejo. Si es una membrana leve, no es progresiva, a veces incluso pudiera llegar a haber una resolución espontánea de los síntomas visuales, típicamente por separación de la membrana epirretiniana al completarse el desprendimiento del vítreo posterior. Si obviamente estábamos en una de las etapas previas, como bien lo podría ser una etapa foveal o vítreo papilar, una vez que ya sea un desprendimiento de vítreo posterior completo, pudiera llegar a disminuir toda esta sintomatología, o bueno, pudiera llegar a bajar la sintomatología. Ya como tal, si aún con la evolución o con la observación, mejor dicho, notamos o se empiezan a percibir que los pacientes empiezan a tener una agudeza visual o empiezan a bajar o tienen una visión menor de 20/40, es donde ya se empiezan a sugerir que podría llevarse a cabo el procedimiento quirúrgico. El momento óptimo para la extracción de la membrana epirretiniana es quizá entre los primeros 1 y 6 meses después de los síntomas o que inician los síntomas. Aunque hoy en día se indica la extracción más temprana, si el cirujano está habilitado para extraer membranas delicadas. Por lo regular, después de 8 semanas, tiene una firme consistencia y puede ser extraída por completo. La mejoría visual puede ocurrir si la membrana epirretiniana está presente desde hace algunos meses, pero se reduce la posibilidad de mejoría si está presente por un tiempo prolongado. Esto debido a que, pues, bueno, el compromiso es mayor, empieza a avanzar y empieza a generar mayores cambios. Como tal, la cirugía más utilizada en el mundo es la vitrectomía vía pars plana. El tratamiento de una membrana hiperretiniana consiste en una vitrectomía a 3 puertos que puede ser con calibres de 20 o 23 o 25, siendo estos últimos los más utilizados. Se realiza una vitrectomía central y posterior con un túnel y un pelamiento de la membrana limitante interna. Aquí es donde también hay un poco de controversia porque hay incluso algunos autores que no recomiendan como tal el pelamiento o la limitorrexis. La dificultad reside en encontrar un punto de clivaje de la misma. Casi siempre son extrafoveales. Esto se puede realizar sin tinción o con ella si se decide usarla para delimitar. La extensión es azul de tripán al 0,15%. Una vez tomada es necesario deslizar la pinza hasta levantar uno de sus bordes. Después realizar un pelado en forma circular con un especial cuidado al estar próximo de la fobia. Una vez removida, se extrae y se limpian los restos con el vitrector, haciéndose un intercambio líquido-aire. Igual ahorita, si tenemos tiempo al final, tengo un video del procedimiento quirúrgico porque creo que sí descrito no es tan didáctico como si lo tenemos en video. Dentro de las principales complicaciones vamos a tener de este procedimiento, la complicación intraoperatoria más importante es la presencia de rupturas intrarretinianas periféricas, en un 5%. Las rupturas retinianas posteriores son muy raras, pero por lo general se deben o están precedidas de una inadecuada técnica quirúrgica. La aparición de un desprendimiento de retina es mucho más común en casos de membrana hiperretiniana secundaria, cirugía de desprendimiento de retina, que en las formas idiopáticas. En el periodo postoperatorio inmediato se observa una hemorragia intravítrea relativamente grande y el mismo que puede ser removido debido al sangrado de los vasos maculares, o precedido, mejor dicho, al sangrado de los vasos maculares. Pacientes mayores de 65 años se asocia con aparición de catarata nuclear posterior al procedimiento quirúrgico llevado a cabo, con cambios corticales o subcapsulares. Esto es muy importante darle seguimiento a estos pacientes, los vamos a tener que citar
porque esta característica pudiera estar presente de los 6 meses a los 2 años posteriores a su cirugía. En este caso en particular, se mencionaba, incluso en uno de los videos que a continuación, si tenemos espacio, se puede proyectar. Tenemos un paciente masculino de 73 años de edad con su motivo de consulta era referido por metamorfopsias, baja visión, incluso ya teníamos un 20/50. Se realizó su vitrectomía vía pars plana. En el caso de él, a las 3 semanas de su cirugía, se le citó y se tomó un OCT de control, previamente se valoró y tenemos la referencia como tal de una agudeza visual o una mejoría visual a 20/30. Como tal, ya podemos apreciar, a diferencia de su OCT previo, en donde teníamos la membrana epirretiniana haciendo tracción sobre la interfaz vitreoretiniana, tenemos ya como tal una pérdida de continuidad de las capas intrarretinales, acumulación en estas cavernas que se empiezan a generar. Y obviamente ya posterior a su cirugía tenemos una continuidad y una adecuada reflectividad de las capas retinales. Al año se le volvió a valorar a este paciente y aún continuaba con una agudeza visual de 20/30. En este caso en particular, aquí en cuanto al manejo quirúrgico, sí hay mucha discrepancia en muchos autores, incluso lo mencionan o como tal, o mejor dicho, se menciona en la literatura la importancia de la membrana limitante interna, que es muy importante para el metabolismo como tal interretinal. El hecho de retirarla en algunas ocasiones pudiera llegar a ser un factor de riesgo, además, asociado al edema macular. Eso también es una de las complicaciones que pudiéramos llegar a tener en el periodo postquirúrgico y es una de las importancia del por qué en pacientes en quienes tenemos agudezas visuales preservadas, en pacientes en quienes no está como tal indicado el procedimiento quirúrgico, es mejor no llevarlo a cabo. Yo creo que aquí también nos serviría mucho la retroalimentación y el comentario tanto del doctor Diego, que ya le ha tocado ver más de este tipo de procedimientos, incluso los ha llevado a cabo, y nos puede hablar al respecto de su opinión. Incluso ahorita ya casi finalizando la charla, quise utilizar un artículo, elegí un artículo para mencionárselos aquí, sobre todo para mencionar cómo es la evolución el monitoreo de la agudeza visual posterior a una cirugía por membrana epirretiniana. En este estudio se realizó un estudio retrospectivo donde se compararon el tratamiento con vitrectomía de 23 gauge, que es decir, quiere decir 0.64 milímetros y 20 gauge o 0.89 milímetros con 167 pacientes, 167 y 64 pacientes respectivamente. Dentro de las complicaciones quirúrgicas o dentro de las características quirúrgicas, se presentó una hipotonía en 9.4% en contra de 0% del desprendimiento de retina, 1.6% en contra a 1.8% de la hemorragia vítrea. En este caso, lo que más me llamó la atención, a lo que yo más me aboqué, fue a la evolución de su agudeza visual. La agudeza visual mejor corregida a los 2 días posoperatorio con 23 gauge, es decir, 0.64 milímetros, fue un promedio de 20/60 y con 20 gauge, un promedio de 20/80 a 20/100. Es decir, es importante, y incluso aquí en el artículo lo mencionaban, siempre explicar el procedimiento al paciente, que sea consciente que es muy baja la probabilidad que llegáramos a tener una mejoría en el caso de pacientes donde ya tenemos una disminución de 20/40, va a ser prácticamente imposible llegar al 20/30, al 20/20. Y por eso fue que quise encontrar como un estudio un poquito más real, más acentuado a lo que sí es la práctica de día a día, que prácticamente estas son las visiones que se van a estar manejando. Es un promedio, como lo mencionaba, de un 20/60, un 20/80, incluso un 20/100, que obviamente lo que hay que monitorear con ellos es de que se mantenga o preservar esa visión, que si ya tuvo algún estadio avanzado, intentar estadificarlo e intentar retenerlo y que no baje más de esa visión que ya se está mencionando. A manera de resumen, les anexé aquí también esta tablita donde vamos a mencionar aspectos claves como la prevalencia del 2% a los 50 años, hasta un 20% a los 75 años. Su evolución generalmente va a ser lenta, no progresan ni requieren manejo cuando no tenemos compromiso visual, cuando no nos está generando como tal esta situación de compromiso visual.
únicamente nos mantendríamos con vigilancia. Incluso a mí me ha tocado, esto soy muy puntual porque me ha tocado incluso al doctor Rudy escucharlo en días recientes, que pacientes que tienen 20/20, 20/25, 20/30, pero tienen una membrana epirretiniana grado 1, dice, no se toca. Justo por esta situación de lo que ya venimos mencionando, que el pronóstico visual baja una vez que ya por el hecho de llevar a cabo el procedimiento. Además de que generaríamos otro cierto tipo de factores de riesgo. Su origen va a estar asociada a desprendimiento de vítreo posterior en las formas idiopáticas, y secundarias va a ser cuando va a estar precedido por un procedimiento quirúrgico, por algún procedimiento como es una fotocoagulación, una crioterapia o incluso algún traumatismo. Dentro de las principales complicaciones que vamos a tener, es muy importante una catarata nuclear progresiva, eh, posterior a su cirugía, una ruptura periférica retiniana. Es poco frecuente, pero es una de las complicaciones más graves al respecto. Y pues bueno, dentro de las referencias bibliográficas de donde me basé para la presentación, aquí se las anexo. Igual ahorita les quisiera compartir, si tenemos todavía tiempo, el video que estaba pendiente nada más del procedimiento quirúrgico. Sí, puedes compartirlo, doctor Luis. Excelente. Excelente. De hecho, justamente eso era lo que te iba a preguntar, que cuál sería la agudeza visual, ¿verdad?, que se consideraría para una indicación quirúrgica. Y Ujú. qué bien que mencionaste los ejemplos del doctor Rudy, ¿verdad? De que cuando es un paciente que tiene su agudeza visual conservada, pues mejor no tocarlo, ¿verdad? Es correcto, doctora. Bueno, por aquí se los voy a proyectar. Y retinal Nada en un más. paciente adulto de 25 años de edad con 20/80 de agudeza Ujú. visual y antecedentes oftalmológicos y No se ve, sistémicos. Luis. A ver, un No segundo. se ve. La fluoresceína muestra la No rectificación, se ve. la alteración de la microcirculación de la retina. Un momento, voy a ponerlo. Un segundo. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Excelente. Sí. Secundaria. Entonces, el inicio. El OCT muestra el aumento del. Presentamos el caso de una membrana epirretinal en un paciente adulto de 25 años de edad con 20/80 de agudeza visual y antecedentes oftalmológicos y sistémicos negativos. La fluoresceína muestra la rectificación vascular No y se la ve, alteración de Luis. la microcirculación. Amigo, se ve rara La la imagen no pantalla, se ve no se centrada. nota. Está No como se ve. cortado. A ver, creo que si lo pongo así, Sí, así ya. excelente. Tiene en forma secundaria. El OCT muestra el aumento del espesor retinal central en la topografía del fondo de ojo y la tracción tangencial en la neuroretina. En otro corte de interfase vitromacular vemos la membrana epirretinal, el edema secundario característico de la patología. En otro corte también se puede comparar el aumento del espesor retinal central, el edema secundario y la membrana epirretinal. El ojo contralateral era el ojo derecho, era normal con 20/20 de agudeza visual. En este caso elegimos una vitrectomía primaria de calibre 23G con extracción completa de la hialoides posterior, en la cual la tremsinolona es una herramienta fundamental para poder teñirla, tener certeza de la extracción completa, y en la cromovitrectomía, con este caso con azul tripán de alta densidad, para poder teñir la membrana epirretinal y hacer el verdadero peeling o pelaje de la misma. Este tiene que ser controlado, lento, visualizando la anatomía quirúrgica sin lesionar, sin generar morbilidad en la neuroretina. Vemos acá cómo se va liberando los pliegues, en este caso con un forceps 23G, junto con la tinción de la azul tripán correspondiente y la transmisionona residual que queda en la superficie de la retina. Vemos la membrana pelada, completa, en la superficie y el plano de clivaje de los pliegues en el área de la mácula. La doble tinción con el azul brillante G
permite visualizar la membrana limitante interna que ya en forma directa con el pelaje del etioretinal fue extraído, pero tenemos certeza de la atracción tangencial y podemos completar la limitorrexis para seguir mermando la atracción en la superficie de la retina, que fue realizado en este caso en forma completa y controlada. Cirugía termina con un completo intercambio fluido-aire. Y en el posoperatorio, a los 20 días, el enfermo tenía 20-40 de agudeza visual, un restablecimiento de la arquitectura macular, un edema secundario pequeño de control, vimos acá la indemnidad de la retina externa por la conservación de la agudeza visual y la disminución del espesor retinal central, con muy buen resultado posoperatorio. Listo. Bueno, pues como tal, se me hizo interesante, además de, digo, de la técnica quirúrgica de ese video y se los quise mostrar porque también igual aquí nos da un parámetro de él, cómo le fue a este paciente en cuanto a su agudeza visual posquirúrgica. Caso particular de él, quedamos con un 20-40 después de estar en un 20-80 prácticamente. Sí tuvimos una mejoría, pero justo lo que les comentaba aquí, todos los artículos hacen referencia a ello, siempre ser muy sinceros y muy conscientes con los pacientes, darles el pronóstico y la expectativa real del procedimiento en base a la severidad, claro está, de su membrana que están presentando. Excelente, doctor Zavala. ¿Alguna otra intervención, verdad? ¿Alguien que quiera opinar o agregar algo? Y si no, pues daríamos por terminada la clase del día de hoy. ¿Alguien con alguna otra duda? ¿Preguntas, comentarios, aportaciones? No, tal? nada, Buenas Luis, noches. felicidades. Yo creo que no. Muy completa tu Buena clase. clase, Luis. Muchas gracias, felicidades, Excelente, amigos. Espero les Excelente sirva. clase, Los voy a Luis. enviar al grupo de WhatsApp para que, por si les sirve para estudiar. Gracias, amigo. Gracias. Excelente clase. Excelente. Gracias. Excelente fin de Bye. semana. Buen fin de semana, cuídense.